Si me acompaña a la epístola de San Juan, la tercera epístola de San Juan, queremos compartir con la ayuda del Espíritu Santo, mi amado hermano, el tema la bendición triple. Amén. Que es algo que es un conocimiento, más bien dicho, fundamental en nuestra vida como cristiano. Porque el Señor dijo algo muy importante, entre tantas cosas importantes y gloriosas que dijo, que el que oye la palabra y la entiende, ese lleva fruto. Amén. Entonces, yo no solo tengo que oír la palabra, tengo que entenderla. Si no la entiendo, de nada sirve que la oiga. Amén. Y al entenderla, entonces tengo que aplicar ese conocimiento. Porque el conocimiento solo trae beneficio cuando se aplica. De nada sirve hacer algo si uno no sabe absolutamente, de nada sirve saber algo si uno no va a hacer absolutamente nada con ese conocimiento. Amén. Muy importante. Dice tercera de Juan, capítulo 1, solo hay un capítulo, versos 1 y 2. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Hemos dicho anteriormente, hermano, en muchas ocasiones, y lo hemos mencionado estos domingos pasados, que a la luz de la palabra de Dios, los males que azotan la humanidad son consecuencia de la caída del hombre. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que el Evangelio de Cristo enseña. Amén. Yo puedo tener mi opinión, yo puedo tener mi punto de vista, yo puedo tener, hermano, mi tesis, amén, mi hipótesis, como usted le quiera llamar. Pero aquí en la iglesia de Cristo hablamos de lo que el Evangelio enseña. Amén. De eso hablamos. Usted puede tener sus propias ideas, repito, su propia hipótesis, su propia tesis. Amén. Pero aquí no hablamos de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros quisiéramos, etcétera, etcétera. Hablamos de lo que dice la Biblia, de lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Eso es importante entender. Y la Biblia enseña que la maldición, la enfermedad, la pobreza, la muerte son consecuencia de la caída del hombre. Y afectó todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Dios decidió restaurar al hombre. ¿Qué quiere decir restaurar? Volver las cosas a su condición original. Dios decidió restaurar al hombre, no decidió exterminarlo, que hubiera podido hacerlo porque la paga del pecado es muerte. Decidió perdonarlo, decidió restaurarlo a través de un proceso de redención. Amén. Sin embargo, el hombre sufrió las consecuencias de esa caída, y cuando yo estoy fuera de ese proceso de redención, sigo sufriendo esas consecuencias. Amén. Hasta el día en que entre en ese proceso de parte de Dios para ser libre de todas las calamidades
que azotan al mundo a causa del pecado. Entonces, el pecado, hermano, lo daña todo. O sea, violar la ley de Dios, que eso es lo que quiere decir pecar. Transgredir la ley de Dios, amén, lo daña todo. Cuando vemos en la palabra de Dios, entonces, ¿cuál fue el plan de Dios para redimir al hombre? O sea, ¿cuál fue el plan de Dios para libertar al hombre del pecado y sus consecuencias y permitir que el hombre volviera un día a ocupar una posición de libertad, de prosperidad, de salud, de bienestar? ¿Cuál fue el plan de Dios? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Ese es el plan de Dios. Esa es la respuesta, el Evangelio. Evangelio no quiere decir religión. Yo creo que los que somos miembros de esta iglesia ya aprendimos eso, ¿verdad? Que el Evangelio no es religión, ya lo aprendimos. Usted quiere entender el Evangelio, religión, es lo primero que vas a tener que sacar de la cabeza. Porque el Evangelio no es religión. Usted quiere conocer a Dios, usted quiere conocer el Evangelio del reino de Dios. Religión es la primera palabra que va a tener que quitarse de la cabeza. El Evangelio no es religión. Amén. No es religión. Porque no es un proceso para restaurar ninguna religión. Porque el hombre, cuando cayó de la gracia de Dios, no perdió religión porque nunca la tuvo. Perdió la prosperidad, perdió la salud, perdió los bienes materiales que tenía, perdió la comunión con Dios, perdió la vida. Eso es lo que perdió, física y espiritual. Eso es lo que perdió. Religión nunca tuvo. ¿De qué religión era Adán? ¿Ah? ¿Usted sabe? ¿De qué religión era Adán? Que Adán fue el que cayó de la gracia de Dios, ¿no? Por medio de Adán fue que heredamos el pecado. Aunque nosotros también pecamos, obviamente. Y por medio de Cristo fue que heredamos la vida. Pero Jesús nunca dijo que había venido a traer religión. Dijo que había venido a traer vida y vida en abundancia. Eso es lo que dijo. Nunca dijo que había venido a traer religión. ¿De qué religión era Adán? De ninguna, porque nunca tuvo. Y no fue eso lo que perdió. Y no es eso lo que se está restaurando tampoco. Amén. Se está restaurando la imagen de Dios en el hombre. Se está restaurando las consecuencias de la caída del hombre. Amén. Que fue una caída triple, porque afectó su espíritu, su alma, su cuerpo. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y no podemos desligarnos, ¿verdad? No podemos separar una cosa de la otra. El día que el alma se separa del cuerpo, no se muere. ¿Qué es lo que va a suceder el día que usted se muera? Su alma va a seguir existiendo porque tu alma es eterna. ¿Qué es lo que se deteriora? Lo que es material. ¿Y qué es lo material en usted? Su cuerpo. Pues tu espíritu no es materia, ni tu alma tampoco. El alma es eterna y el espíritu también. ¿Qué es lo que se deteriora en uno? El estuche, por más que lo cuide uno. Amén. Llega a cumplirse lo que dijo Salomón, lo que dijo Napoleón en una canción, ¿verdad? El maquillaje, dijo, no le alcanzó para cubrirle la huella que le dejó el sexto invierno. Sí, llega ese momento. Inevitablemente. Tómase una foto y que está joven, porque después más adelante la gente no te va a creer que es usted. Amén. Cuando usted le diga, este soy yo, va a decir, ¿qué? No. ¿Sí? No creo, va a decir. ¿Cómo no? Pregúntele a mi mamá. La mamá va a decir, sí, él es. Amén. Yo tengo fotos de mi mamá cuando estaba joven. Una chulada de mujer. Es mi mamá, pues, ¿qué quiere que le diga?
No que le voy a decir que era fea, no, que no lo era en realidad. La hermana Gloria. Claro, usted la ve hoy, ya tiene 80 y pico de años. Pues. No es la que yo miré en la foto, ¿verdad? Ni ella ni nadie. ¿Qué es lo que se deteriora en usted? Lo material. ¿Y qué es lo material que usted tiene? El cuerpo. El cuerpo. Y el pecado afectó tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Amén. No es algo livianito, no es algo ligerito, que, como he dicho muchas veces, que a veces hasta canciones compone la gente, ¿va? Entonces vino juicio para el hombre a causa de la caída, pero también por medio de la justicia de Cristo vino justicia y vida eterna y vida abundante para el hombre por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, en el Evangelio hay 5 doctrinas fundamentales. La doctrina de la regeneración, pero es un evangelio que no existe un cambio de vida, no es el evangelio de Dios, podrá ser de otro, pero no el de Dios. Amén. Por eso Pablo aclaró que hay que tener cuidado de no estar oyendo otro evangelio, sino el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo enseña que en el hombre debe haber regeneración. O sea, no puede seguir viviendo igual, porque ya no es el mismo, porque hay operaciones del Espíritu Santo en la vida de aquel que cree en Cristo y se convierte. Regeneración. La otra es, hermano, la llenura del Espíritu Santo, la venida de Cristo, la prosperidad que el evangelio trae para la gloria del Señor y la sanidad divina. Son las 5 doctrinas fundamentales del evangelio de Cristo. Amén. Lo demás de ahí son detalles. Esas son las 5 doctrinas fundamentales del evangelio de Cristo. Amén. La regeneración, que incluye vivir en justicia, en santidad, porque pues ya no voy a vivir como vivía antes, porque ya no soy lo que era antes. Amén. La llenura del Espíritu Santo, la sanidad divina, la prosperidad, que no habla de dinero nada más, sino de todas las áreas y las facetas de la vida del hombre, empezando por la prosperidad espiritual. Prosperidad espiritual, prosperidad mental, prosperidad, hermano, física, prosperidad social y prosperidad financiera. Bueno. Entonces, el pecado afectó el espíritu del hombre, el cual murió, porque eso es lo que Dios le dijo a Adán, hermano, en el pacto abrámico. Amén. Entonces, si vemos Génesis 2, 16 y 17, amén. Génesis 2, 16 y 17. Te puede irlo apuntando también y con calma en su casa examinar los versículos. Dice la palabra de Dios: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre fue creado para ser eterno. Adán se eternizaba porque tenía acceso al árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. Amén. Solo había un árbol que era la señal del pacto que Dios tenía con Abraham, del cual no podía comer. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Adán, a pesar de que fuera un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, tenía que desarrollar un carácter, de manera que aún ya conociendo el bien y el mal, pudiera, porque hasta ese momento era inocente. Una de las cosas que perdió Adán y Eva a causa del pecado fue la inocencia. ¿Cuándo perdió la inocencia usted? Amén. Porque todos los que estamos aquí, nadie tiene inocencia ya. Usted ya lo sabe eso. Usted ya no tiene inocencia. ¿Cuándo la perdió? ¿Dónde la perdió? En la casa de mi prima. Ok.
No sé dónde, o sea, cada quien la pierde por ahí, por algún lado. Todos la perdimos ya. Usted, aquí ninguno de los que estamos aquí somos inocentes. Eso ya lo sabe usted. O si estoy inocente, te mandamos allá arriba, escuela dominical. Aún allá arriba no todos son inocentes tampoco, pero allá hay algunos, unos 2 o 3 que todavía son. Usted no es inocente, eso ya lo sabemos. Si usted no lo sabe, usted está bastante atrasado en ese proceso. Bueno. Adán perdió la inocencia. Adán y Eva eran inocentes a pesar de ser adultos. Amén. Eran inocentes. El pecado los hizo perder la inocencia. Una de las cosas que perdieron, entre tantas otras, fue esa. Su espíritu experimentó muerte. Amén. Fue separado de la presencia de Dios. Eso quiere decir muerte. Dios le dijo: el día que comas de ese árbol vas a morir, porque esa era la señal del pacto. Tenía que seguir creciendo en gracia, en conocimiento, en carácter. Amén. Era inocente, pero tenía que desarrollar la capacidad de tomar decisiones sabias, porque tenía libre albedrío, tenía voluntad, igual que nosotros. Amén. A veces le echamos la culpa hasta el perico de lo que nos pasa. Usted tiene voluntad, usted tiene libre albedrío. Nadie te puede hacer algo, obligar a hacer algo que usted no quiere hacer. Amén. Esa es la verdad. A menos que alguien te chantajee, o a menos que alguien te ponga una 45 aquí atrás, pues el asunto cambia. Pero aún así no lo estás haciendo de voluntad. Que en realidad nadie lo puede obligar a uno a hacer algo que uno no quiere hacer. Por eso es que desde el principio no sirvió de que Adán, que la serpiente, que la mujer que me diste, eso es muy importante entenderlo para Dios. Eso de que yo no quería, pero aquel me obligó. Yo no quería, pero es que ella me empujó. Yo no quería, pero que como que uno es carro, pero fulano me orilló. Usted lo hizo porque quiso. Si usted no hubiera querido, no lo hubiera hecho. Punto. Amén. Uy, como que diga ay, aunque sea amén o no. Debo decir como una señora que sale ahí en los postes: amén o no amén. Amén o no amén, dice. Te lo hizo porque usted quiso. ¿Quién lo obligó? Ahora, cuando uno es esclavo, ese es el problema. ¿Entendiendo? Esto es vida, no religión. Ahora, cuando uno es esclavo, ese es el problema. Tu voluntad está anulada. Tu libre albedrío está anulado. Tu capacidad de decidir está anulada. Entonces ahí hay un problema. Pero el que es libre, pero tiene capacidad para decidir. Amén. Adán era libre. Lamentablemente tomó la decisión equivocada. Por eso no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque tenía que desarrollar un carácter todavía para tener ese conocimiento. A su tiempo lo hubiera tenido. A su tiempo lo hubiera tenido. Conocimiento total de las cosas, pero todo tiene su tiempo. Bueno, la muerte, la redención de la muerte espiritual, o sea, la bendición espiritual, en la palabra de Dios está manifestada en la regeneración, la llenura del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. La bendición del alma está reflejada en la redención de las circunstancias. Pues ahí vamos a ver qué fue lo que pasó. Y la bendición física, amén, en la sanidad divina. Veamos qué dice, ya vimos qué dice Génesis 2, 16, 17. Veamos qué dice, por ejemplo, Isaías 53, 5. Amén.
La maldición del espíritu se manifestó en la muerte espiritual. La redención del espíritu se manifiesta, la bendición del espíritu se manifiesta en la redención espiritual. Por eso cuando uno cree en Cristo como Señor y Salvador, es perdonado de sus pecados, nace de nuevo. ¿Qué es lo que nace de nuevo? El espíritu del hombre que está muerto a causa del pecado. Amén. La condición del hombre natural es una condición de muerte espiritual. Por eso la Biblia dice, hablando del Señor Jesús, Él les dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y eso produce un cambio en la vida del hombre. Inmediato prácticamente. Amén. No que va a ser un hermano, un producto terminado, no, hombre, el ser moldeado a imagen de Dios es un proceso, pero empieza recibiendo vida, porque muerto eso no puede suceder. Amén. Isaías 53 nos dice que el Señor fue, y esto lo dijo Isaías 700 años que sucediera, antes que sucediera. Y lo dice como que si ya hubiera sucedido en ese tiempo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. La caída del hombre también trajo maldición sobre las circunstancias. Amén. Veamos Génesis 3, 17 y 18. Vino juicio. Génesis 3, 17 y 18. Todo cambió. Aquel hombre que disfrutaba de la bendición plena de Dios, que disfrutaba de absolutamente todo lo que tenía, que disfrutaba de vida eterna, no se envejecía, no se cansaba, no se enfermaba, no se deprimía, no se frustraba. Amén. Trabajaba porque sí. El trabajo no es maldición. La maldición son el deterioro y el hastío que se sufre ahora a causa del trabajo. Génesis 3, 17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Esta fue la consecuencia en las circunstancias. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, ¿se da cuenta por qué cuesta tanto trabajar? Amén. Aunque el trabajo no es maldición. Son las consecuencias que se sufren a causa del deterioro físico. Esa fue la maldición. Amén. Pero no solo eso, las circunstancias cambiaron. Adán vivía en una tierra donde fluía leche y miel y fue expulsado de esa tierra. Y fue expulsado a una tierra que en lugar de producirle frutas, en lugar de producirle, hermano, hortalizas, en lugar de producirle todo lo que era necesario para comer, no le produjo absolutamente nada más que espinas y cardos. Y todo lo que de ese momento en adelante quisiera obtener, lo iba a tener que ganar con el sudor de su frente. Amén. Entonces, en lugar de andar paseándose por el huerto del Edén, disfrutando, hermano, la creación, la naturaleza, probando esto, probando aquello, probando lo otro, con riachuelos, vea, como que en el paraíso, pues. Cuando lo echaron de ahí, le tocó lo que nos toca a nosotros, agarrar pala y pico. Y órale. Amén. Dele. Eso fue lo que sucedió. Las circunstancias cambiaron.
Y hubo, hermano, maldición a causa de la caída del hombre. Y cuando yo estoy en pecado, sigo sufriendo lo que estamos hablando, porque sigo bajo condenación. Por eso le dije al principio que esto no es religión, porque en la religión a usted le dicen que viva como le dé la gana y no hay problema, Dios te va a bendecir. Eso es mentira. En ningún lado dice la Biblia eso. Eso no es verdad. Usted ya lo sabe por experiencia, ¿no? ¿Usted cree que en una vez pecado Dios te va a bendecir? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que no entiende que esa fue la razón por la cual el Hijo del Hombre dio su vida en la cruz del Calvario? ¿Entiende eso o no? La religión te ha engañado toda tu vida. Por eso le repito que el Evangelio no es religión, que la religión te engaña toda tu vida. Usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, usted puede hacer lo que usted quiera. Amén. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a llevar, y Dios te va a esto, y el día que te mueras vas a entrar en la gloria, a cuenta de qué, no se sabe, pero eso es lo que uno cree, etcétera, 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 etcétera. Eso no es verdad. Por eso también dijo Jesús que uno iba a conocer la verdad, y que la verdad es lo que lo hacía libre a uno. Amén. Eso es lo que Él dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La verdad es, el hombre en pecado no puede ser bendecido por Dios. Esa es la verdad. Que Dios es bueno y no trae juicio sobre el hombre precisamente por eso, porque le está dando oportunidad al hombre de ir al arrepentimiento, de ponerse a cuentas con Él a través de la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz, para que pueda ser entonces bendecido. Por eso se predica el Evangelio. Amén. No porque no hay nada que hacer el día domingo. Por eso se predica el Evangelio. Si yo quiero la bendición de Dios, la puedo tener. Pero tengo que creer en el mensaje que el Hijo de Dios predicó sobre la faz de la tierra. Amén. La redención, la bendición del alma está manifestada en la prosperidad completa. Amén. Veamos, por ejemplo, 2 Corintios 8:9. Amén. Segunda de Corintios 8:9, un precioso versículo. Vino maldición sobre las circunstancias, pero a través de Cristo, amén, las circunstancias son redimidas. La bendición del alma abarca las circunstancias porque el hombre sufre necesidades y penalidades a causa de la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. No era que era pobre, no, se hizo pobre. Es rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. En el versículo que leímos al principio, la salutación del apóstol Juan a Gayo es la voluntad de Dios, y ahí abarca todo. Amado, deseo que en todo seas enriquecido y que tengas salud, lo que todo el mundo busca, así como prospera tu alma. Amén. La redención de las circunstancias está ligada directamente a la prosperidad del alma en el Evangelio de Cristo. Usted puede tener su hipótesis, usted puede tener sus ideas, usted puede tener, le dije, su tesis, whatever. En el Evangelio de Cristo,
La prosperidad del hombre está directamente ligada a la prosperidad del alma. Por eso, para aquel que quiere prosperidad de Dios, la vida espiritual es prioridad. ¿Ahora está entendiendo por qué? Que tu alma necesita prosperar. No es de que dame carro, dame casa, que multipliquen el salario, que gane el doble, que no sé qué, que no sé cuándo. No, espéreme, vamos por partes. Me dijo una vez un abogado, una vez que acompañé a alguien que tenía su caso y le dijo todo, le dijo el abogado, espérame, le dijo, espérame, vamos por partes, le dijo. No estoy entendiendo nada. La prosperidad del alma es prioridad en el Evangelio de Cristo. No es que fuera bueno, no, es prioridad. Porque de la prosperidad del alma depende la prosperidad de las circunstancias. Porque la redención del alma está manifestada en las circunstancias. A causa de la caída fue que experimentamos muerte, fue que experimentamos pobreza, fue que experimentamos maldición, fue que experimentamos, hermano, vida, muerte física, muerte espiritual. Amén. Entonces es a causa de la redención del alma y de la prosperidad del alma que vamos a experimentar salud, prosperidad, amén, vida abundante, vida eterna. Amén. Porque las cosas materiales son añadidura. La prioridad es el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hago eso, mi alma va a prosperar. Y las demás cosas, las que acabo de mencionar, que son añadiduras, te serán añadidas, dijo el Hijo de Dios. Amén. Para el que quiere ser bendecido, la vida espiritual es prioridad. Así de sencillo. Cuando creo en el Evangelio de Cristo y aplico el conocimiento que tengo, mi vida va a ser transformada. Amén. Mi vida va a ser transformada. Aleluya. Y la muerte física, la bendición de la muerte física se manifiesta en la redención de la sanidad. La redención, de la muerte física se manifiesta en la bendición de la sanidad divina. Amén. Igualmente en Isaías 55:4 podemos leer más adelante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bueno. Note que dije al principio, lo que se deteriora en nosotros es el cuerpo. Y la muerte es consecuencia de la caída del hombre, porque el hombre fue creado para ser eterno. Pero en Génesis 3:19 también Dios le dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. El Espíritu, dicho sea de paso, hablando de salvación, el Espíritu lo dio Dios y el Espíritu va a volver a Dios. El cuerpo ya sabemos dónde va a ir a dar. Amén. 3 metros bajo tierra o a la incineradora. Your choice. Amén. That's your choice. A ver qué usted escoge. Ahí va a ir a dar inevitablemente. ¿Estamos conscientes de eso? Yo no estoy matando, nomás le estoy diciendo que no viva dormido, como que fuera a vivir por toda la eternidad aquí abajo.
como lamentablemente la gran mayoría de gente vive. Viven como que si fueran a vivir aquí toda la vida. Tiene que tener conciencia que un día usted se va a ir. Muy importante. Amén. Tu cuerpo va a volver a la tierra porque de la tierra fue tomado. No lo digo yo, lo dijo Dios. Amén. Póngase a pensar. Tu espíritu va a volver a Él porque Él lo dio. La pregunta es, ¿dónde irá tu alma? Esa es la pregunta. Porque tu alma, como es espíritu, es eterna. Y es lo más valioso que usted tiene, dicho sea de paso. Amén. Porque todo lo que se va a acabar, pues el valor es, hermano, temporal. Amén. Ya he mencionado otras veces, cuando la gente llega al grado de cometer el error bastante delicado, diría yo, de los famosos casos que oímos de gente que hace pacto con Satanás. Cuando alguien hace pacto con el diablo, ¿qué es lo que el diablo quiere? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Qué es lo que el diablo pide? ¿Usted sabe? ¿Tu carro? Tu carro era para el pick and pull, el diablo no te interesaba en eso. ¿Tu casa? ¿Quién sabe? Tal mañana se queme y a ver si el seguro te cubre por lo menos la mitad, porque ya a la hora de pagar, olvídate, es un rollo. No. ¿Sabe lo que el diablo quiere? ¿Usted sabe cuál es el intercambio? Lo único. Tu alma. Es lo único que usted le puede ofrecer que en realidad le interese. Y usted dirá, ¿por qué? Es lo único que es eterno. Y el diablo es espíritu. Amén. Y no es mal negociante. Y no es tonto tampoco. Y es malo. Una combinación bastante peligrosa. El alma. El alma es el intercambio. Y si no está el alma, no hay negocio. There's no deal. Tu alma, eso es lo que va en juego. Cuídela. Amén. Cuídela. No cuide el estuche nada más, que se va a deteriorar inevitablemente. Cuide su hombre interior, que también necesita mucha atención. Porque dicho sea de paso, tu voluntad, tu intelecto, tus emociones no están en el cuerpo, están en el alma. Amén. No en el cuerpo. Un alma atrofiada, no importa qué tan sano esté uno físicamente. Es una vida miserable. Un alma atrofiada es una vida miserable. No importa que tan físicamente esté uno. Y si estás enfermo físicamente, peor todavía. Hay combinaciones catastróficas como la pobreza y la enfermedad. La pobreza es una maldición, la enfermedad es una maldición. Si usted las junta, es catastrófico. Que es el caso de millones de personas alrededor del mundo. Amén. Millones de personas alrededor del mundo. Es una situación catastrófica. Amén. Como el ébola que está ahorita de moda otra vez, vea, allá en África, en el Congo, si no me equivoco. ¿Y qué recursos financieros hay por ahí? No hay muchos, hermano. Entonces el que se enferma ahí, ¿qué pasa? Ella se llamaba Marta, eso es lo más probable. Amén. Catastrófico. Y las dos son consecuencias del pecado. Y se lo juntan. Ya le digo. Amén. Es como los problemas matrimoniales. Las dos causas principales de divorcio son, hablando precisamente de eso, problemas financieros e infidelidad. Y si juntas esos dos, es over. Es over.
Amén. Y los dos son consecuencia del pecado también. Como le decía el domingo pasado, el pecado es lo que nos ha pegado a nosotros y nos ha pegado duro. Si usted ha pasado por un divorcio por infidelidad, ¿qué es eso? Pecado. El adulterio es pecado. Si si usted perdió un negocio porque alguien te hizo fraude, ¿qué es eso? Pecado. Es delito también. Por eso la Biblia los junta. Por eso la condición del hombre sin Cristo es catastrófica. Muerto en delitos y pecados. Juntas esos dos y no hay mucha esperanza. Amén. No hay mucha esperanza. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Es más, en Efesios dice el apóstol Pablo, es un hombre que camina sin fe, sin esperanza, precisamente por esa razón, y sin Dios en el mundo. Aunque te digan de todo por ahí, te quieren echar flores y ánimos, la realidad es esa. Amén. Y lo ves en la vida de la gente, es evidente. Amén. Entonces, a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó el precio del pecado del hombre y que dice Gálatas 3:13, que Él nos redimió de la maldición de la ley, se hizo por nosotros maldición, porque dice Gálatas 3:13, maldito el que es colgado de un madero. La cruz en sí no es símbolo de bendición, en sí misma no. Que a nosotros nos sirve porque nos recuerda el sacrificio del que murió ahí. No es la cruz, es el que murió en la cruz. Amén. Si quitas al que murió en la cruz no sirve de nada. Es el que murió en la cruz. Él pagó el precio. Él fue castigado por la salvación del hombre. Dios castigó a Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario y el castigo fue severo por el pecado del hombre, para que el hombre fuera libre de la maldición. A través de la fe en ese sacrificio, por eso somos salvos por gracia, porque para salvarnos nosotros no hicimos absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Él envió a su Hijo unigénito. Cristo, por obediencia al Padre y amor a nosotros, fue a la cruz. Amén. Pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra paz, como dice Isaías. Nos redimió de la maldición y nos dio la oportunidad de edificar una vida nueva, libre del pecado y sus consecuencias. ¿Nosotros qué hicimos? Nada. Hasta ni siquiera creer, porque cuando creímos, Dios nos dio la fe para que creyera. Por eso Pablo explica, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice él, no de vosotros, sino que es un don de Dios, que quiere decir favor inmerecido. Aleluya. Cuando el hombre es perdonado y cree en el sacrificio de Cristo como Señor y Salvador, sus pecados son traspasados a Cristo, porque para eso murió en la cruz. Es el precio que tuvo que pagar y su justicia me es imputada a mí. Por eso vengo a ser justificado. En otras palabras, la maldición del pecado le es traspasada al Hijo de Dios y la bendición de su justicia me es traspasada a mí. Y ahí vengo a ser justificado, que quiere decir en ese mismo instante soy una persona que nunca ha pecado. En ese instante. Amén. Mi espíritu recibe vida y eso llama a la Biblia, nuevo nacimiento. Y es una operación soberana del Espíritu de Dios en la vida del hombre, no depende de mí.
Cuanto yo creo en Cristo como Señor y Salvador, nazco de nuevo, mi espíritu que está muerto recibe vida. Eso se llama nuevo nacimiento. Y eso cambia el orden en la vida del hombre. Amén. Y produce un cambio inmediato. No una perfección inmediata, no, un cambio inmediato. En el momento que ya no está muerto espiritualmente hablando, ya eso produce un cambio. Inicia un proceso de transformación. Amén. Donde mi alma necesita ser renovada, porque mi alma no nace de nuevo. Mi espíritu nace de nuevo. Pero mi alma necesita ser renovada. Ahora, aquí es donde no hay que equivocarse. La bendición física precisamente depende de la renovación del alma. A nosotros nos gusta ir por los panes y los peces, hermano, ¿ve? Y lo demás, allá cuando tengamos lugar. El evangelio según yo no funciona. Es el evangelio de Cristo el que funciona. Y en el evangelio de Cristo mi alma necesita ser redimida, renovada, transformada. Mi mentalidad, amén, mi visión, mi fe, mi lenguaje necesita ser, hermano, mi alma necesita ser renovada. Y en la medida que mi alma es renovada, todo lo demás va prosperando. Amado, yo deseo que en todo seas enriquecido y que tengas salud, así como tu alma prospera. Y el que nunca tiene tiempo, y el que todo el tiempo es pérdida de tiempo, y el que siempre se queda dormido, y el que siempre está cansado, y el que siempre le llega visita, amén, y el que fue no sé dónde y le agarró la tarde, y el que entra y sale, y el que salta la tablita y se cansa y deja que la salte otro porque pues él ya se cansó, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, brother, usted se va a morir ahí, mi hermano. Y si te salvas será porque Dios es grande, decía mi abuelita. Amén. Ya vas a morir ahí, brother. ¿Está entendiendo? Va pues, dicen allá en mi país. Amén. Va pues, dicen allá. ¿Está entendiendo? ¿Verdad que no estás perdiendo el tiempo aquí, hermano? Si crees eso, busque a Walter Mercado entonces, porque de lo que es de parte de Dios no va a haber mucho. Amén. Hay que entender cómo es el asunto. Aquí no es religión. Le queremos decir, siéntese aquí, venga a dormirse y no se preocupe, porque después Dios lo va a bendecir, Dios lo va a llevar, Dios le va a traer, Dios lo va a proteger, Dios lo va a subir, Dios lo va a bajar. Eso es mentira. Eso es mentira, eso no es cierto. ¿Qué es lo que el mundo quiere, pues, hermano? Prosperidad. ¿Qué es lo que el mundo quiere, hermano? Salud. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Bienestar. ¿Quiere que Dios le ayude? Sí. La gente le dice todo el tiempo. ¿Quiere dejar en la raíz del problema? No. Ahí está el detalle. Eso es como que yo tenga cirrosis y no quiera dejar de. O tenga efisema pulmonar y no quiera. ¿Cuál es la esperanza? Ninguna. Cuando el hombre no quiere dejar el pecado, no hay esperanza. No hay. Y entonces recurrimos ¿a qué? Al delito. Amén. Al delito, a la estafa, al robo, a los scams, que hoy están de moda, dicho sea de paso como comercial, han de abusado, porque aquí, allá le ponen a uno la switch play y aquí no, aquí no. Aquí lo hacen con arte. Eso es para los principiantes. Aquí no, han de abusado.
Aquí no le ponen a uno la 45 aquí atrás y que la switchblade aquí le sacan el machete a uno. Aquí, no, hombre, aquí no. Es para la gente principiante. Aquí lo hacen con arte. Y no van detrás de 10 dolaritos, ¿verdad? O 20. Van detrás de todo lo que usted tiene. ¿Ven? De todo. Si usted no tiene mucho, pues de todas maneras cuídelo, porque pues imagínese, si no tiene mucho y le vuelan lo que tiene, pues entonces, hermano. Aquí lo hacen con arte. ¿Y cuál es el origen de eso? El pecado, la avaricia, la injusticia, el robo, el fraude. ¿Ven? Pecados y delitos. Así de simple. ¿Y a quién no le han pegado alguna vez por causa del pecado? A todos. El pecado nos ha tocado a todos, inevitablemente. Al que le han robado, al que le han sido infiel en el matrimonio, al que lo han abusado físicamente, al que lo han engañado en asuntos legales, etc. El pecado nos ha golpeado a todos los que estamos aquí. A todos. Y a todos los que usted conoce también. Cosa seria, ¿va? ¿Usted sigue creyendo que es cursilería? ¿Ah? Y si no se cuida de él, te va a seguir pegando. Y si no se cuida del mundo, que es un mundo caído, que vive en pecado, te van a seguir dando. ¿Usted piensa que el mundo allá es buena gente? No, te van a comer vivo, como dice el dicho. Amén. El mundo es malo. Es un ambiente donde el pecado es el que gobierna y el que reina. Es así. Es así. No le digo que toda la gente es delincuente. No, gracias a Dios no. Si no, imagine, tenemos que andar como en el oeste con la 45 aquí al lado, bro. No, gracias a Dios no. Pero es un hombre con una naturaleza caída. Y un hombre con una naturaleza caída es capaz de cualquier cosa. Por eso ves las noticias y te quedas asombrado, ¿verdad? Y no estoy hablando de pandilleros o gángsters nada más, como a veces uno piensa, médicos, amén, empresarios, inversionistas, y no gente que se está muriendo de hambre necesariamente, gente que tiene, pero como la avaricia es insaciable, y la avaricia que es pecado, que te va a llevar a cometer delitos que te van a salir caros. Amén. Bernie Madoff, que dicho ese paso era judío, y que un tiempo fue presidente, como si fuera poco, un tiempo fue presidente de la Organización de Inversiones del Stock Market de los Estados Unidos. Robó billones. Billones. Murió preso. Arruinó la vida de su hijo mayor. Hizo pedazos su reputación. A tal grado que jamás pudo continuar su carrera, ni siquiera hallar un trabajo hasta que el hombre se suicidó. Su otro hijo murió de cáncer. La gente no lo creía cuando le advertían. This is a Ponzi scam. There is no way he can give you that kind of interest every month. There is just no way. There's no way to do that. La gente que sabe de finanzas, that's a Ponzi scam. Algo, no. Bernie, no, I trust Bernie. Bernie, no. That's impossible. Okay. Bueno, los que confiaron en Bernie quedaron en la calle. Mucha gente se suicidó. El hombre con una naturaleza caída
sea quien sea, es capaz de cualquier cosa. Con esto no le estoy diciendo que va a ir a hacerlo, no. Que es capaz, sí. ¿Sí? Una vez me preguntó un detective sobre un caso de abuso infantil. Me hizo dos preguntas. La primera que me preguntó, ¿tú lo conoces? Me dijo, le dije, no, de verdad no. O sea, ¿cómo se llama? Y lo he visto de vista, le dije. Un par de veces, pero conocerlo, no lo conozco. Ver a alguien así no es conocerlo. No lo conozco. La otra pregunta que me hizo fue, ¿tú crees, me dijo, que él lo hizo? No sé, le dije. ¿Pero crees que lo puede haber hecho? Sí, le dije. Entonces tú crees que no, yo no estoy diciendo que él lo hizo. Usted me está preguntando que si creo que pudo haberlo hecho. ¿Eso? Sí. Eso no quiere decir que lo haya hecho. Pero que pudo, claro. Cualquier hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Más el que está muerto en delitos y pecados. Be careful. Amén. Tenga cuidado. Es una realidad. Por eso después oír las cosas que pasan. Que de lado, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ves esposos que por avaricia planean la muerte de la mujer, pero es más común el otro lado. Es más común oír mujeres que por avaricia planean el asesinato de sus propios maridos. Amén. Y algunas son buena gente porque le dicen a los que están contratando que no sufra. O sea que era buena persona la señora. Te daba con lo suave de la escoba, como dice alguien. Que no sufra, o sea, que sea rápido. Ok. Bueno, van a ser otros 100,000 porque para que no sufra, pues es más caro, ese es custom, está pidiendo. ¿Ya? Entonces, y esos no son inventos míos, ahí están los récords criminales, hermano. Amén. Y no son 1 o 2 casos allá, a cada rato, todos lados. ¿Cuál es el origen de eso? La avaricia. ¿Por qué? Por querer quedarse con todo. Porque si se divorcia, por lo menos la mitad se va a llevar, pero como no quiere la mitad, lo quiere todo. Es capaz de matar. Amén. Por eso la Biblia advierte que el amor al dinero es la raíz de todo mal. No el dinero, la avaricia. Amén. Que es el método desordenado de hacer riquezas, a lo cual la gente del mundo se avienta y no para por nadie, hermano. Amén. Yo conozco casos de hijas que hasta a sus papás le han robado. Y ya no digamos los que mandan para allá, ¿verdad? Para allá la remesa, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? En diciembre ahí está aquel con su pancito de chumpi aquí, su Coca-Colita, ¿verdad? Y el que le manda la remesa allá va saliendo del almacén con el gran televisor, hermano, de 50 pulgadas que ni con él puede. Mientras que está aquí quebrándose el lomo y mandando la remesita, ¿vea? Ahí está, comprate un suéter, le dicen, ay no, dicen es que mejor no, mejor con el viejito que tengo porque me va a hacer falta. Dice, vaya pues, ya manda para diciembre y no sé más, ya que el tal, ¿ve? Con jaque nueva, con el televisor tuto, decimos ahí pues, que ni antes puede con él de lo grande que es. Qué amor, ¿verdad? Amén, qué amor. Y esto es que son parientes, brother.
Tan como Labán, ¿verdad? Amén. El tío de Jacob, que le dio vuelta como 3 veces, y esto que era el tío de él. Imagínense cómo habría sido con los particulares, hermano. ¿Ah? La bendición del espiritual tiene prioridad. La bendición, hermano, el fin no es la bendición de las circunstancias, la prioridad es lo espiritual. Amén. La bendición de las circunstancias se manifiesta en la prosperidad completa, que es la redención del alma. Amén. Y la redención de la muerte física en la sanidad divina. Y eso es lo práctico del Evangelio de Cristo. Ser libre del pecado y sus consecuencias, nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo, ser transformado por el poder de la palabra, hermano, y el poder del Espíritu de Dios. Empezar a prosperar, a renovarme internamente, a crecer en gracia, en espíritu, en conocimiento, en carácter, en fe, y todo lo demás eventualmente va a ir siendo también transformado. Porque así como la caída afectó todo, la restauración y la renovación restaura todo. Así como la maldición acaba con todo, la bendición restaura todo. ¿Saben? Todo. El Evangelio de Cristo lo abarca todo. Todo. Aleluya. Entonces puedo decir, soy salvo, soy sano, soy libre. He vencido al diablo, he vencido al mundo y soy rico por la sangre del Hijo de Dios. Póngase de pie esta hermosa tarde. Dice aleluya. No sé dónde irá usted, a qué nivel irá, pero sígale. Amén. Sígale. Hay que esperar con ser salvo, ¿no? Ser sano, ser libre. Cuando tengo sanidad del alma y tengo libertad, voy a llegar a tener prosperidad. Sin lugar a dudas. No como producto, hermano, necesariamente de mi capacidad, amén, de mi inteligencia o mi sabiduría, como producto de la bendición de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Y lo que Dios da no es para mañana, hoy, sino que persevera. Amén. Porque la prosperidad material en muerte, en delitos y pecados es un engaño. No dura. Porque no es genuina. Amén. No es justa. Y Dios es un Dios justo. Por eso dice la Biblia, el impío prospera solo para ser destruido. Amén. Y también advierte que no debo andar viendo la prosperidad de los impíos para andarme descuidando y resbalando y distrayéndome, sino que debo ver lo que el Evangelio de Cristo enseña y tener paciencia, hermano, porque la prioridad de Dios no es darme todo lo que yo quiero, sino moldearme a la imagen de su Hijo unigénito. Por eso hay que entender el Evangelio. Pero la vida del hombre, aquel que está moldeado a la imagen del Hijo de Dios, va a tener todo. Amén. Todo. Porque ese es el plan de Dios. Pero hay que entenderlo. No andar pensando que estoy perdiendo el tiempo, que no sirve de nada, que qué voy a sacar si yo estoy creciendo, si yo estoy haciendo algo que me está enriqueciendo espiritualmente, si yo estoy haciendo algo que me está haciendo crecer, si en conocimiento, en carácter, en fe, estoy prosperando.
Porque para crecer por fuera hay que crecer por dentro primero. Nadie crece por fuera si por dentro no ha crecido. Amén. Nadie. A menos que seas delincuente, vayas a robar un banco. Amén. Que seas una extensión del cartel de Sinaloa. Pero aún ahí, ¿cuánto tiempo vivirías? ¿3 años tal vez? A lo mucho. Las opciones no son muy halagadoras. Por eso es importante creer en el mensaje que el Hijo de Dios predicó en la faz de la tierra. Y conocer los principios de vida que enseñó. Y con ese conocimiento aplicarlos. Amén. Para permitir que la bendición de Dios traiga los días de refrigerio, el futuro que deseamos, la prosperidad que Él nos quiere dar. No financiera nada más, en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Pero el fundamento es lo espiritual, porque esa fue la raíz del problema. La raíz del problema es espiritual. La solución es espiritual. Las consecuencias fueron físicas, claro. Es lo mismo al revés. Si la caída del hombre trajo consecuencias a su vida física, espiritual, mi cuerpo, no solo físico. Si la caída del hombre trajo maldición sobre su vida, entonces la reversa es igual. Entonces la bendición va a traer prosperidad, salud, bienestar. Amén. Ese es el evangelio de Cristo. Lo mismo. Es lo mismo, no es complicado. Aleluya. Levante sus manos al Señor esta hermosa tarde. Bendígale. Que Él nos dé entendimiento. Esta hermosa tarde nos dé entendimiento. ¿Por qué es que tengo que crecer en fe? ¿Por qué tengo que crecer internamente? ¿Por qué tengo que crecer en conocimiento, en carácter, en fe, en visión? ¿Por qué me bendice ser moldeado a la imagen del Hijo de Dios? Porque toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Dios bendiga a esta dama que está aquí. Dios te bendiga, hermana. Toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. De Él viene. Y Él me quiere bendecir. Pero tengo que entender que a causa del pecado hay una enemistad entre Dios y yo, de la cual ya se encargó Jesús en la cruz del Calvario. Pero por eso yo tengo que confesar que creo en ese sacrificio, que creo que Él es el Hijo de Dios, que creo que como Hijo de Dios murió en esa cruz. Creo que por la sangre que Él derramó allí en sacrificio, mis pecados han sido perdonados, y si ese sacrificio por el que lo hizo por mí me libra del pecado y de sus consecuencias. Amén. Y creo que a través de Él seré completamente renovado y restaurado. Y seré bendecido. Aleluya. Y ya viviré una nueva vida, muy diferente a la que he tenido. Una nueva vida en Cristo. Libre del pecado y de las consecuencias, porque
pecado tiene consecuencias. Acepte el amor de Dios. Acepte la invitación del Señor. Acepte la verdad del Evangelio de Cristo. Acéptelo. Y dígale a Jesús que usted cree en Él. Y que cree que en Él hay vida. Y escuche, no cualquier vida. Vida abundante. Que es a través de Jesucristo que yo recibo el derecho legal de salir de una tierra de maldición y entrar en una tierra de bendición, de salir de una tierra que produce espinas y cardos y entrar en una tierra que fluye leche y miel. Es a través de Jesucristo, el Hijo. No hay otro camino. Por eso dijo Jesús. Jesús no dijo yo soy uno de los caminos. Dijo yo soy el camino. No dio opciones. No dijo yo soy uno de los caminos. No dijo yo soy el mejor camino. Dijo yo soy el camino. Yo soy el camino. No dijo que era el mejor, o que era uno de los caminos. Dijo que Él era el camino. Él es el camino, no hay otro. A la bendición, a la prosperidad, a la sanidad, a la liberación, a la vida abundante, a la vida eterna. No hay otro camino. ¿Sí? Él es la verdad. No dijo lo que yo digo tiene probabilidades de ser realmente lo mejor. No dijo yo soy la verdad. Yo soy la vida. Aleluya. Nadie viene al Padre si no es por ¿Ve? Llénese de fe. ¿Usted cree en Cristo como Señor y Salvador? Llénese de fe. Llénese de fe, llénese de fe, llénese de fe. Recibe entendimiento. Recibe entendimiento. Entender, esto no es cursilería, esto no es hacerme el santulón, verme raro. No. Esto es entender. Yo solo, hermano, en Cristo puedo gozar de la bendición plena de Dios. Y la voy a gozar. Porque Dios garantiza las cosas. Amén. Adórele, adórele, adórele. Sea bendecido esta tarde. Gloria a Dios. Oremos por nuestras hermanas. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, venimos bendiciendo la vida de estas damas. Como tú mismo dijiste, nosotros les hemos dado tu palabra, ellas la han recibido. Dales hoy la fe para poner la salvación de sus almas, sus vidas, las de su familia, en tus manos. Porque allí estarán seguras. Cúbrelas, Señor. Guárdalas. Lávalas con tu sangre. Perdona sus pecados. Trae a su vida días de refrigerio. Revélate a ellas como un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios de salvación. Dale la experiencia, Señor, de un nuevo nacimiento. Que de este día en adelante puedan caminar en novedad de vida bajo la guianza de tu Espíritu, de tu palabra. Añádelas a tu iglesia. Establécelas. Arráigalas en tu palabra, Señor. Que nada ni nadie robe la palabra, la fe que tú les has dado hoy. Que esta palabra, Señor,
germine en sus mentes, en sus corazones y lleve mucho fruto para arrepentimiento, para salvación, para transformación, para gloria de tu nombre. Bendice el trabajo de sus manos, sus familias, se conviertan en testigos del poder transformador, Señor, de tu sangre y de tu evangelio para gloria de tu nombre. Te damos gracias por esta semana que comienza. Ponemos en tus manos toda labor, Señor, todo proyecto, todo plan, todo reto, para que nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu, nos des fortaleza, sabiduría, gracia. Danos la capacidad de hacer todo lo que necesitamos, Señor, para tu gloria. Que todo lo que hagamos nos salga bien, sea prosperado y multiplicado por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, damos a ti toda alabanza, toda adoración, porque tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Denle una fuerte palmas a Él esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Que tenga una tarde de comunión, de bendición junto a sus seres queridos. Felicidades nuevamente a cada padre, amén, a cada cabeza de familia. No falte a su célula. Y la red de varones, necesitamos pagar por favor el encuentro allá en protocolo. Amén. Gloria a Dios.